Hace 8 días estuvimos hablando acerca de qué es el tabernáculo de David. Reconstruyamos el tabernáculo de David y estuvimos viendo las diferencias entre el tabernáculo de Moisés y el tabernáculo de David. Y hablamos que en Hechos 14 nos están hablando que tenemos que volver a reconstruir el tabernáculo de David. Terminamos con un Salmo 39 que habla acerca de nuestra vida pasajera en este mundo, que nuestra vida es como un pestañear de ojos de Dios y que es pasajera, que debemos de aprovechar el tiempo estando o habitando en la presencia de Dios, como David lo hizo, teniendo 4,000 músicos, levitas, cantores, que tenían alabanza y adoración y habitaban la presencia de Dios todos los días del año, no solo los domingos, sino todos los días del año. Hace 8 días yo les estaba platicando acerca de la vida de mi primo, que había caído, ya estaba en estado de coma. El día lunes mi primo falleció a 30 años. Algo que decía su padre, un hombre no perfecto, pero un hombre que sí amaba a Dios y que servía a Dios. Y muchos nos podríamos preguntar ¿por qué? Era borracho, cuidaba a su esposa, tenía un niño de 1 año y medio. ¿Y por qué sucedieron las cosas? ¿Por qué? Había muchísimas iglesias, porque mi tío es pastor, y había muchísimas iglesias estaban orando por él. Y a veces no entendemos o llegamos a comprender cuál es nuestro lugar en la presencia de Dios. Y es lo que hoy quiero estar hablando. Porque a veces decimos, ¿por qué Dios lo permitió? ¿Por qué Dios hizo eso en la vida de mi primo? Su padre pastor y amando a Dios, y él amando a Dios, y simplemente un desmayo y cayó. Y a veces no entendemos o llegamos a comprender eso. Pero algo que me encanta, el día jueves, si no más recuerdo, en mi tiempo devocional, ahora me tocó leer 2 Samuel 14 y quiero ponerte un contexto de lo que está sucediendo en este pasaje de la Biblia. David ya fue nombrado como rey del norte y del sur, o sea, de Israel y de Judá. David ya está en los momentos donde está haciendo muchas conquistas a lo largo de todo Jerusalén, uno de los reyes más fuertes en la historia. Pero ahorita estaba pasando un momento donde su familia estaba quebrándose, había problemas. Uno de sus hijos violó a su hermana, media hermana, Tamar. Su hermano de sangre de Tamar, Absalón, no podía perdonar a su hermano porque había sido violada, y no solo violada sino desechada, rechazada. Y Absalón, 2 años después de que violaron a su hermana, conspiró en contra de su hermano y lo mata. Absalón huye de la presencia de David, y eso es lo que estamos leyendo el día de hoy. 2 Samuel capítulo 14 versículo 13 y 14. Hay una mujer sabia en la cual Joab, el general del ejército de David, va y la contacta y le dice: ayúdame para reconciliar la casa del rey. Entonces esta mujer sabia va y empieza a hablar con el rey, y termina diciendo en el versículo 13, dice: ella contestó: ¿por qué no hace por el pueblo de Dios lo mismo que prometió hacer por mí?
se ha declarado culpable a sí mismo al tomar esa decisión, o sea, de haber alejado a su hijo Absalón, porque ha rehusado traer a casa a su propio hijo desterrado. Y el 14, y espero que este versículo hoy toque tu corazón, porque tocó demasiado mi corazón, de verdad. Y puedes empezar a entender el corazón de Dios y el corazón del Padre, y me encanta. Dice: todos morimos algún día. Nuestra vida es como agua derramada en el suelo, la cual no puede volverse a juntar. Repite conmigo: pero. Otra vez repite conmigo: pero. Dice: pero Dios no arrasa con nuestra vida. Dice: sino que idea la manera de traernos de regreso cuando hemos estado separados de Él. No sé si puedes llegar a entender lo que esta mujer le está diciendo a David. Hey, David, entiéndelo. Dios no te separa, Dios no te aleja, sino busca la manera por la cual Él va a traerte. Va a traerte, va a regresarte a su presencia, a sus brazos de amor. Hoy vamos a estar viendo dos historias: la historia de Absalón, pero también quiero enseñarte o hablar de otra historia, que es del profeta Oseas. El profeta Oseas nos enseña acerca del valor que nosotros tenemos para con Dios. Y el profeta Oseas nos enseña el dolor que Dios siente al momento de nosotros alejarnos de Él o pecar. Este profeta puede ser comparado con el profeta Jeremías del reino del sur. Jeremías advirtió al pueblo del reino del sur, o sea, al pueblo de Judá, que ellos serían conducidos al cautiverio en Babilonia, y vivió para verlo. Oseas advirtió al reino del norte, o sea, al reino de Israel, que ellos serían llevados al cautiverio de Asiria, y también vivió para verlo. Así que Jeremías y Oseas tuvieron muchas cosas en común. Dice: ahora abordaremos el asunto. El tema del libro de Oseas habla acerca de la súplica a volver al Señor. Al llegar a la profecía de Oseas, no podemos evitar el tratar con los problemas y hechos de la vida, porque esa es la historia que yace tras los titulares de la profecía de Oseas. Porque Dios le dice: cásate con una prostituta. Y la prostituta le hace la vida difícil a Oseas porque lo engaña. Y Dios le dice: perdónala, porque así son ustedes, o sea, el pueblo de Israel. Se prostituyen con el pecado, pero vuelven a mí. Y eso ocurre varias veces, en el cual Oseas tenía que mostrarle al pueblo de Israel, de decir lo que ellos hacían al momento de pecar o irse tras otros dioses. Adulteraban. Y es un dolor que pega en el corazón, porque no solamente se trata de que mi esposa o mi esposo me fue infiel, sino que traiciona mi confianza, me vulnera mi valor propio. Y hay tantas cosas que uno puede ver en el adulterio. Es por eso que Dios ocupó esta figura en el matrimonio como una cuestión que nosotros comprendiéramos el dolor que le causamos a Dios en el momento de irnos de su presencia. Él sale de un hogar deshecho para hablar a la nación con un corazón que está quebrantado. Él sabía exactamente cómo se sentía Dios, porque él mismo se sentía de la misma manera. El libro de Oseas nos enseña
el corazón de Dios. No solo el corazón lastimado, sino también el corazón de amor. Acompáñame por favor a Oseas 4, versículo 1. Y vamos a leer hasta el 3. Oseas 4, versículo 1 al 3. Escuchen, israelitas, la palabra del Señor, porque el Señor va a entrar en juicio contra los habitantes de este país. Ya no hay entre mi pueblo fidelidad ni amor, ni conocimiento de Dios. Cunden más bien el perjuicio, el perjurio y la mentira. Abunda el robo, el adulterio y el asesinato. Un homicidio sigue a otro. Por tanto, se resecará la tierra, desfallecerán todos sus habitantes. Ese es el lugar en el cual Israel se encontraba. Un pueblo donde estaba lleno el pecado. Un lugar donde habían alejado a Dios. Y algo que quiero decirte, porque siempre lo digo: lo que hace el pecado, lo que hace que cuando nosotros nos alejemos de Dios, nos hace vulnerables a pecado. Cada vez que yo me alejo de estar en la presencia de Dios, cada vez me voy haciendo vulnerable de que el pecado reine otra vez en mi vida. ¿Por qué? Porque no estoy bajo la cobertura de Dios, la cual trae protección a mi vida. Y lo que el pueblo de Israel hizo es que empezó a alejarse de Él. Y el pecado empezó a reinar a Él. Y empezó a poner ídolos en su lugar. Y me encanta cómo el profeta dice: los homicidios siguen al otro homicidio. La mentira y el adulterio empiezan a reinar. ¿Por qué? Porque un pueblo se alejó a Dios, se alejó de Dios. Y eso es lo que empezó a pasar en la familia de David. Empezó a fracturarse porque empezaron a alejar. Dejaron de poner sus ojos en Dios. Eso mismo pasó capítulos antes con David por estar de flojo. En el tiempo donde él tenía que estar peleando, él no peleó, no se fue a la guerra. Y bien dice la Biblia que se levantó tarde, a mediodía, subió al palacio y vio a Betsabé que estaba bañándose. Porque no hizo lo que tenía que hacer. No se ocupó de lo que tenía que hacer. Se alejó de estar en la presencia de Dios. Y cuando yo me alejo de estar en la presencia de Dios, corro peligro. Lo mismo que pasó con Israel. ¿Cuál es mi problema? ¿Y por qué a veces yo me alejo de Dios? Sabes, el pueblo de Israel se alejó porque fue contaminado por los dioses o por los pueblos en los cuales vivían alrededor de él. Y se alejó de Dios y dejó su primer amor y pecó. Tanto es así que fue llevado cautivo. Y muchísimos años después fue que se volvió a convertir a nación. En el siglo pasado, todos esos años fue perseguido por los enemigos porque Dios los abandonó a su suerte, porque ellos se alejaron de Dios. El diablo quiere dividir. El diablo quiere alejarnos de Dios. El diablo quiere seducirnos y alejarnos. El diablo quiere dividir familias, relaciones, nos quiere romper y nos quiere alejar de Dios. Nos quiere alejar de su presencia, porque sabe que en el momento que yo no habito en la presencia de Dios, me hago el vulnerable al pecado y me empiezo a orar, a llenar de pecado. Es por eso que lo que menos el diablo quiere que hagas es que leas la Biblia, es que ores, que tengas intimidad, que vengas a la iglesia, que vengas a la oración, que vengas los viernes. ¿Por qué? Porque él sabe que lejos de su presencia tú eres vulnerable, eres presa fácil para él. Segunda de Samuel 13, 36 al 39. Pronto llegaron llorando y sollozando. Entonces el rey y todos sus siervos lloraron amargamente con ellos. Y David hizo duelo por su hijo Amón por muchos días,
Absalón huyó a donde estaba su abuelo Talmai, hijo de Amiud, rey de Gesur. Se quedó en Gesur por 3 años. El rey David, ya resignado de la muerte de Amón, anhelaba reencontrarse con su hijo Absalón. Segunda de Samuel 13, 36 y 39. ¿Sabes? Yo no digo que lo que hizo Absalón de venganza haya sido bueno, ¿sabes? Entendemos el amor de Dios, pero lo que pasó en ese momento, desde la violación hasta el homicidio, fue la fractura de la familia de David. Tanto es así que David lo perdona, y lo vamos a ver ahorita, pero más adelante Absalón le quita el lugar a David, se rebela en contra de David, porque su familia no había sido sana, no había un reencuentro sano. Tanto es así que le quitó el reino a David en el capítulo 15 de 2 de Samuel, porque David nunca sanó el corazón de su hijo. Y el orgullo y la vanidad y el anhelo de tomar el trono vinieron sobre él. Y David dice que ansiaba ver a su hijo Absalón. Segunda de Samuel 13, 21 y 23. Dice la palabra de Dios: entonces el rey mandó llamar a Joab y le dijo: está bien. Perdón, es el capítulo 14, 21 al 23. Entonces el rey mandó llamar a Joab y le dijo: está bien, ve y trae de regreso al joven Absalón. Joab se inclinó rostro en tierra con profundo respeto y dijo: por fin sé que cuento con el favor mi señor el rey, porque me ha concedido esta petición. Enseguida Joab fue a Gesur y trajo a Absalón de regreso a Jerusalén. Y otra vez lee conmigo y repite conmigo: pero. Otra vez, pero. Dice: pero el rey dio esta orden: Absalón puede ir a su propia casa, pero jamás vendrá a mi presencia. De manera que Absalón no vio al rey. No vio al rey. David doblegó sus manos y le dijo: traigan, regresen a mi hijo a Jerusalén. Pero no quiero verlo. Quiero que mi familia siga fracturada. Quiero ver a mi familia fracturada. Más adelante Absalón quema los cultivos de Joab y llama la atención de Joab y le dijo: Joab, ¿por qué me hiciste venir a Jerusalén si mi padre no me quiere ver? ¿Para qué estoy aquí si mi relación con mi padre no está bien? Y Joab va, intercede por Absalón, y Absalón va con el rey y terminan con una reconciliación, pero no hubo perdón. Tanto es así que en el capítulo 15 dice que durante 4 años Absalón se paraba en la puerta del palacio y le decía: ¿por qué vienes a ver al rey? Y le decía: pues vengo a que me haga justicia. Él le dijo: híjole, el rey tiene mucho trabajo, no te va a atender. El rey tiene mucha gente que atender y a ti no te va a pelar. Pero ¿qué pasaría si yo fuera el rey? Yo te atendería, porque estás bien chulo y bonito. Yo sí lo haría, él no. 4 años estuvo tramando contra el rey, hasta que en Hebrón tomó el lugar de David, y David huye. ¿Huye David? ¿Por qué huye? Rey poderoso con un ejército que eran leales a él, huye de su hijo. Familia fracturada, familia alejada. No sé si ahí anda por ahí la alabanza. Oseas 11. ¿Cuál es mi lugar en la presencia? Entonces, pastor, ¿qué me estás diciendo? El pecado me aleja de Dios. El pecado, lo que veíamos en Oseas 4, dice: y vas a morir.
Pero me encanta este Oseas 11 que te enseña el valor que tú tienes para con Dios. El amor de Dios por Israel. Versículo 1 dice: desde que Israel era niño, yo lo amé. De Egipto llamé a mi hijo, pero cuanto más lo llamaba, más se alejaba de mí. Ofrecía sacrificios a sus falsos dioses y quemaba incienso a las imágenes. Yo fui quien enseñó a caminar a Efraín. Yo fui quien lo tomó de la mano, pero él no me quiso reconocer que era yo quien lo sanaba. Lo atraje con cuerdas de ternura, lo atraje con lazos de amor. Le quité de la cerviz el yugo y con ternura me acerqué para alimentarlo. Pero Israel lo rechazó. No quiero habitar en tu presencia. Y no sé si puedes entender esas palabras. Desde que Israel era niño, yo lo amé. De Egipto lo llamé. Y hay una palabra que me encanta que dice, ¿qué dice? A mi hijo. Lo atraje con cuerdas, están en el 4, el versículo 1. Dice: desde que era niño, desde que Israel era niño, yo lo amé. De Egipto llamé a mi hijo. A mi hijo. ¿Cuál es tu lugar en la presencia de Dios? ¿Cuál es tu valor en la presencia de Dios? Y la palabra es hijo. Hijo. ¿Por qué Oseas habla el pecado en el capítulo 4, pero en el capítulo 11 habla del amor de Dios para con ellos? Para que entiendas que ni aún el pecado te aleja de su presencia. ¿Por qué? Que hay una palabra de hijo. A ver, ¿cuántos de aquí, si su hijo se porta mal, te rompe el jarrón más bonito, que lo amas ese jarrón, le dices: ya no vas a ser mi hijo, tu pecado te ha alejado de mí? ¿Qué vas a hacer? Con sabiduría, repite conmigo, con sabiduría me voy a tranquilizar y ya no le voy a dar unas nalgadas con ira, pero le voy a dar unas nalgadas. ¿Cuántos dicen amén? Sin ira. ¿Por qué? Porque la disciplina es amor. La Biblia dice: yo a quien amo, disciplino o corrijo. Y si no disciplino es porque lo trato como ¿qué? Como bastardo. Ahora, el pecado te va a alejar de Dios, de su presencia, porque Él es santo. Pero en el momento que tú arrepientas, tienes libre acceso a su presencia. No dejes que el diablo te aleje o te quite tu posición de estar en la presencia de Dios, de habitar en su presencia. Que te quite ese lugar de hijo desde Israel. Y ahora quiero que me ayudes y quita la palabra Israel. Ahora pon tu nombre. El amor de Dios por Israel, el amor de Dios por Oscar. Desde que Oscar era mi niño, yo lo amé. Desde Egipto llamé a mi hijo, gordito, hermoso, precioso, encantador. Pero cuando más lo llamaba, más él se alejaba de mí. Ofrecía sacrificios a sus falsos dioses. A lo mejor yo no ofrezco sacrificios, pero miento, me enojo, soy iracundo, etcétera, etcétera. Dice: más se alejaba de mí. Ofrecía sacrificios a sus falsos dioses y quemaba incienso a las imágenes. Yo fui quien enseñó a caminar a Oscar. Yo fui quien lo tomó de la mano, pero él no quiso reconocer que era yo quien lo sanaba. Yo atraje con cuerdas de ternura, lo traje con lazos de amor, le quité de su cerviz el yugo.
y con ternura me acerqué para alimentarlo, pero nosotros lo rechazamos con nuestros actos de pecado. Es que debes entender que tu lugar es estar al lado de tu Padre, porque nosotros fuimos para estar a su lado, habitar cerca del corazón de nuestro Padre. Y eso es habitar en su presencia. Donde está Él, yo debo de estar. Donde mi papá habita, yo tengo que habitar. Porque no importa lo que yo haga o deje de hacer, mi identidad de hijo nunca se va a perder. Porque desde el momento que soy llamado hijo, nunca perderé esa identidad. Mateo 7, 9 al 11. Dice la palabra de Dios: ustedes, los que son padres, si sus hijos les piden un pedazo de pan, ¿acaso le dan una piedra en su lugar? O si les piden un pescado, ¿les darán una serpiente? Claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes lo pidan? ¿Sabes? Este versículo me ayudó demasiado cuando a mí me diagnosticaron el tumor en mi cerebro. Y yo le preguntaba a Dios: ¿por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué pasan estas cosas en mi vida? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se murió mi primo? ¿Por qué? Porque muchas veces el resentimiento y la amargura nos aleja de nuestro Padre, así como Absalón fue alejado de David. Pero Dios me habló demasiado en esos versículos, decir: entiéndelo. Si tú, hombre pecador, puedes amar a tu hijo aun cuando sea rebelde, ¿qué más yo que soy tu Padre Celestial, no te voy a amar? No te voy a dar, porque mi calidad de hijo nunca se va a perder. Haga lo que haga, nunca Dios me va a dejar de amar, porque soy su hijo. Él es mi Padre. Y así como leímos en 2 de Samuel 14, Él va a buscar y se va a idear cosas para traerme a su presencia. Él va a buscar la manera en la cual tú abras los ojos y corras delante del Padre y lo abraces y te acerques a Él, porque tú y yo somos hijos, porque tú y yo tenemos una identidad de ser amados, deseados por un Padre que es perfecto, y eso se llama mi Señor. Es por eso que este lugar no es una iglesia. Es por eso que esto que estamos haciendo no es un rito religioso, sino estamos yendo a casa del Padre, a sentarnos a su mesa, a estar de intimidad con Él. Porque esto es familia, no un rito religioso. Familia, hermanos, hijos de Él. Pregunto, ¿qué es lo que ha separado tu vida de estar en la presencia de Dios? ¿Qué es lo que muchas veces nos separa de no habitar en su presencia? Porque desde el momento en el cual yo no construyo mi matrimonio en su presencia, desde el momento que no construyo una familia en su presencia, el diablo empieza a destruir. El diablo empieza a romper. ¿Para qué? Para destruir todo un reino. Lo hizo con David. Ahora sí, no se puedes ponerte de pie.
Ahora, a lo mejor no somos todos, pero si tú eres, ahí en tu lugar dile: quiero habitar donde tú habitas. No quiero apartarme de ti. No quiero apartarme de tu presencia. Perdón si me he alejado, si no he habitado junto contigo. El pecado, el tiempo o el trabajo me ha alejado de ti. Pero quiero habitar donde tú habitas, papá. Quiero habitar donde tú habitas. Quiero estar donde tú estás. Que nada en este mundo me robe mi identidad de hijo. Que nada de este mundo me robe mi identidad de hijo. Que nada en este mundo me robe la identidad. Y yo declaro que así como lo dices, 2 Samuel 14:14, todos morimos algún día. Nuestra vida es como un agua derramada en el suelo, la cual no se puede volver a juntar. Pero Dios no arrasa con nuestra vida, sino que idea la manera de traernos de regreso cuando hemos estado separados de Él. Si tú has estado separado de Él, hoy yo te digo que Dios pensó en este momento para volverte a sus brazos. Dios pensó en este momento para que dijeras: Padre, perdón, me separé, pero quiero volver a tus brazos, a esos brazos de amor, habitar donde tú habitas, para no ser vulnerable al pecado. Quiero entender tu amor, quiero comprender con cuánto amor tú estás hablando a mi vida. Espíritu de Dios, perdónanos, Dios, perdónanos si mi pecado nos ha alejado, si el resentimiento o la amargura nos ha alejado. No sé si el trabajo, otros dioses, otras cuestiones en mi vida me han alejado de habitar en tu presencia. Papá, pero hoy queremos volver a ti. Queremos volver a ti. Queremos volver a habitar donde tú estás. Quiero entender que soy tu hijo y tú me das lo que a un padre le da, porque tú eres un padre perfecto. Padre perfecto. Espíritu de Dios, hoy oro, Señor, que este no sea un mensaje sentimental ni emotivo, sino sea un mensaje en el cual nos pueda orillar a tomar decisiones en nuestras vidas. No quiero solo llorar ni afligirme, sino quiero tomar decisiones en mi vida, dejar el pecado y elegirte a ti, ordenar mi vida y buscarte a ti, preferirte a ti, papá, preferirte a ti, Padre. No solo quiero emocionarme, sino quiero tomar decisiones en mi vida, en mis actos, en mi matrimonio, en mi familia, en mi empresa, en mi trabajo. Tú eres primero, papá, porque tú me abrazas, me jalas con cuerdas de amor, porque tú no te olvidas de mí, porque yo soy tu hijo y tú eres mi padre, porque yo soy tu hijo y tú eres mi padre. Ese es mi lugar en tu presencia. Ese es mi lugar en tu presencia. Yo soy tu